¿Todo bien y vos? Bien. Me alegro. Bueno, no sé si alcanzan a ver la presentación. ¿La pueden visualizar? Sí, profe. Bueno, vamos a, retomando lo que hemos visto en la clase anterior, lo primero que hicimos es conceptualizar qué es los servicios y qué es los servicios puntualmente desde el marketing. El servicio tiene algunas características diferenciales importantes respecto de lo que son el marketing de productos, básicamente en la ausencia de su naturaleza corpórea. Entonces toda esta lógica implica empezar a desarrollar elementos tangibles que en gran medida reemplacen lo que hace o lo que hacen los servicios. Esto es una corriente bastante fuerte que se usa mucho en los alimentos, también en la moda, que habla del marketing de los sentidos. Bueno, precisamente el marketing de servicios tiene que apelar a argumentar de una forma distinta, porque hay una serie de formas tradicionales de comunicar o de acercarnos con el cliente que en estas no están. Si hay algo podríamos decir que el marketing de servicios no se trabaja como lo haríamos si tuviéramos que comercializar unas tortitas. Es decir, las tortitas podríamos apelar al aroma. Bueno, esto es precisamente lo que nosotros nos podemos hacer. Y mientras más intangible sea el proceso, más difícil se trata más difícil es la forma mediante la cual nosotros vamos a comunicar los atributos del producto que estamos trabajando. Entonces hemos dicho que, en definitiva, los servicios son hechos, actividades y desempeño. Los hechos, esas actividades de desempeño pueden ser producto de un esfuerzo mecánico o un esfuerzo humano. Pero concretamente es eso lo que nosotros estamos comercializando. Hechos, desempeño, consultoría, asesoramiento, una experiencia, una sensación. Entonces, no es fácil trabajar ese aspecto. Hay ámbitos tradicionales del marketing de servicios, como pueden ser, por ejemplo, un espectáculo, como pueden ser un partido de fútbol. Yo no puedo garantizar cómo va a ser el resultado, como podría decir, bueno, cuando yo vendo un auto, vendo una determinada cantidad de atributos y una determinada característica. Bueno, en esto no lo podemos garantizar. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con desafíos que se plantean desde el marketing, como los hemos visto en la clase anterior. Entonces, lo que primero vamos a decir es que vamos a partir de algunos indicadores que es conocido por ustedes. Algunos de esos vamos a decir que es la productividad. ¿Qué se acuerdan de la productividad y qué se diferencia de la producción? ¿Qué se acuerdan de eso ustedes? ¿Se acuerdan algo? ¿Qué es la producción? La productividad no es al menor costo posible. Claro, la productividad es un cociente que mide la producción en relación al esfuerzo o a los insumos que nosotros estamos desarrollando. Es decir, la producción es una cantidad determinada, un volumen físico o un volumen de actividades, de hechos, un volumen de productos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora en principio es tratar de establecer un cociente que vincule las salidas con los ingresos. Es decir, cuántos productos nosotros vamos a enviar, cuántos productos vamos a remitir en relación a los insumos. Hace unos días yo estaba dando una clase en otra materia, una materia en una carrera que es totalmente distinta y que está vinculada al sector de la salud. Yo les preguntaba a ellos cómo podíamos hacer para determinar el precio. ¿Cuánto sale
el trabajo de un profesional en el ámbito de la carrera que estaba dictando, que se vincula a las terapias, ¿cuánto sale un asesoramiento o la elaboración del trabajo profesional que dura 3 meses? ¿Cuánto sale un asesoramiento que dura 1 mes? ¿Cuánto sale una consulta? Bueno, estas son preguntas importantes. Muchas veces uno mira y empieza a apelar a lo que cobra la competencia. A veces tenemos una mirada acerca de qué es lo que sugieren los consejos o los colegios profesionales, pero en realidad nosotros como profesionales, específicamente de marketing, tenemos que empezar a prestar mucha atención a estas relaciones, a lo de los precios y los costos, que vamos a ver más adelante, pero fundamentalmente lo que vamos a ver es a los productos. Entonces, productos sobre insumos es la productividad. Es decir, en un momento y en un lugar determinado. Para poder hablar de productividad en los servicios, nosotros tenemos que tener conciencia de qué es y cómo podríamos hacer o cómo lo podríamos llevar adelante para aumentar o optimizar esa relación. Y lo que podemos decir es que la productividad implica 3 formas, se puede lograr la productividad de 3 formas distintas. Incrementando los productos con los mismos insumos, puede ser por el otro lado con mantener la misma cantidad de productos pero utilizando menos insumos. También podemos, la alternativa es incrementando los productos y disminuyendo los insumos. Vamos a hacer toda una lógica. Entonces lo que vamos a hacer con nuestros servicios es tratar de registrar y tratar de costear. Habíamos mencionado en la clase anterior que uno de los problemas más habituales que se presentan cuando hacemos marketing de servicio y queremos establecer un precio es determinar el precio en forma previa a la comercialización. Si nosotros vamos y queremos comprar un auto, tenemos absoluta precisión de cuánto sale. Vamos a la concesionaria y preguntamos cuál es el costo, cuáles son la cantidad de unidades monetarias de las cuales yo debo disponer para adquirir. A veces, pero esta situación no siempre es así en lo que tiene que ver con los servicios. ¿Por qué? Y por alguna de las, no sabemos cuál es la cuantía, la cantidad, la dedicación que nosotros vamos a tener que llevar. Entonces, para poder mejorar los niveles de productividad, lo que debo hacer es empezar a registrar cuánto esfuerzo, cuántos costos me implican llevar adelante una determinada actividad. En definitiva, la productividad implica lograr eficacia y eficiencia. Recuerden que la eficacia, ¿cómo se podría medir la eficacia para aprobar una materia? ¿Qué sería la eficacia cuando uno quiere en una materia? ¿Qué sería ser eficaz con una materia? A ver, ¿qué se les ocurre? Y primero hay que ver en el programa analítico los objetivos que se plantea el docente y cumplirlos. O sea, aprobar la materia. Ahí estamos bien. Muy bien contestado. Ahora, aprendiste los contenidos, aprobaste y lograste las pautas que se habían establecido. Y está muy bien lo que has contestado, porque eso es eficaz. Ahora, ¿qué sería la eficiencia? La eficiencia, recordemos que es el logro de los objetivos con el mínimo costo, tratando de llevar adelante práctica la definición, las consignas anteriores, incrementar o al menos mantener la cantidad de productos, incrementar los productos con los mismos insumos o lograr los mismos productos con menos insumos. Entonces, ¿la eficiencia qué sería? Y la eficiencia qué sería entonces? Es eficacia más el mínimo costo. Sería eso. Entonces, es aprobar la materia, conociendo, aprobando en la primera mesa.
Entonces, yo les tendría que preguntar a ustedes, ¿qué prefieren? ¿Lograr con eficacia o con eficiencia las materias? ¿Qué sería la mejor opción? ¿Cuál sería la mejor opción? Y eficiencia. Claramente. Eso es lo que les va a permitir es lograr el objetivo. Bueno, cuando estamos hablando de servicios también estamos haciendo eso. Entonces nosotros tenemos que empezar a medir y a costear todos los recursos que nos estamos planteando. Y esto no es una cuestión menor, porque vamos a ver que en el desarrollo y en la producción, en la gestión de servicios, empezamos a pasar por diferentes escenarios. Y a veces esos escenarios nos tienen que servir de aprendizaje para poder apelar o para poder lograr la instancia siguiente. Entonces lo que vamos a decir es que la productividad implica, como ustedes bien dijeron, eficacia y eficiencia. Pero es decir, es el logro tratando de minimizar los costos. ¿Y qué fue la definición? Que no sé qué, pero me lo mencionaron al inicio de la charla. Eso es, entonces cuando estamos empezando a hablar de servicios, creo que fue Delfina, o no sé si, creo que fue Delfina la que lo mencionó. Entonces, lo que estamos diciendo es, no es una cuestión menor, buscar y medir y costear qué es cuánto nos está llevando, o cuánto nos va, cuánto implica la gestión o la prestación de un servicio. Se vuelve en algo realmente importante y que no y empieza a haber empiezan a veces a haber diferencias entre, yo les diría, entre lo que piensa el ingeniero, lo estoy simplificando de todos modos, entre lo que piensa el ingeniero y lo que piensa el ingeniero en dirección de empresa. El ingeniero en dirección de empresa lo que va a plantear es para medir la eficacia del marketing, es lograr relaciones mutuamente convenientes o lograr relaciones sostenibles con el cliente. Es decir, lo que importa es no hacer un cliente, o no tener que siempre hacer clientes nuevos, sino hacer un cliente que nos perdure. Entonces empieza a haber una diferencia entre lo que nosotros consideramos que es la eficiencia operativa y la eficacia del marketing. A veces, pequeñas sumas de servicios nos permiten lograr clientes más satisfechos, clientes más leales y clientes que apuesten a largo plazo. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué se recuerdan ustedes que habíamos mencionado cuando respecto a los dilemas que se nos plantean respecto de la heterogeneidad de las expectativas que tienen los clientes cuando van a un prestador de servicios? A veces las expectativas eran muy amplias y habíamos dado una respuesta del marketing. ¿Y se acuerdan cuál eran esas respuestas? Uno era la estandarización y la otra, ¿cuál era? La personalización. Vayan viéndolo porque son muchos conceptos que vamos a ver en un periodo de tiempo relativamente corto. Y esto es importante que ustedes los vayan abordando y los vayan tratando de llevar al campo de juego y vayan tratando de analizarlo. Yo hoy les voy a subir una serie de videos que les van a permitir analizar o tratar de entender desde dónde han sido formuladas estas estrategias, usando qué marco conceptual. Entonces, lo primero que vamos a decir es que el logro de la eficiencia operativa no se puede hacer deteriorando el servicio final. Entonces, a veces nosotros tenemos que pensar en si la prestación que vamos a llevar tiene que ver a un estándar, a un servicio estandarizado para un cliente promedio, o nuestro servicio no está apostando a un grupo, sino está apostando a centrarnos en la satisfacción de las necesidades y centrándonos en productos o en servicios hechos a medida o altamente personalizados. Esa eficacia, pero ahora, lograr eficacia en el marketing tampoco te puede ir en detrimento de la eficiencia o en detrimento de los costos, porque si no, tenemos clientes satisfechos, pero una ecuación económica que no es conveniente. Entonces, tenemos que buscar ciertos equilibrios. Y en el servicio,
es complejo a veces definirlo, porque lo que vamos a tener que hacer es empezar a trabajar y buscar cómo podemos hacer. Entonces, lo primero que vamos a ver es que, que esto no tiene un camino sin salida, sino hay que diferentes etapas respecto de la gestión de los servicios por las cuales atraviesan las empresas que se dedican a la prestación. En primer lugar, vamos a decir que hay cuatro tipos de etapas. La primera es cuando estoy disponible para el servicio. La segunda es la etapa del aprendizaje. La tercera etapa es a partir de las competencias distintivas alcanzadas. Y la cuarta etapa es la entrega de un servicio de clase mundial. Entonces, podríamos pensarlo eso en diferentes etapas. Si yo les pregunto, ¿cuáles son, planteemos restaurantes que sean distintos entre sí, pero íconos en la gastronomía mendocina? ¿Qué podemos pensar? ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles me podrían mencionar con lugares que son íconos, que son representativos? El gallego en Tunuyán. Bueno, estaba pensando exactamente en esto. El gallego en Tunuyán, totalmente de acuerdo. Don Mario, la Marchillana. La Marchillana. La Tiarrada. La Tierrada, aquí otra más. Todos de milanesa. Montecatini, el patio de Jesús María. El Montecatini, el patio de Jesús María. ¿Qué otro más se le ocurra de los más pequeños pero que son íconos en el sector? ¿Se le ocurre algún otro? Yo les voy a hacer... Sí, alguna bodega. ¿Alguna bodega? Barloa. Barloa. Exactamente. Además, tenemos una referencia importante el Barloa, porque el Barloa lo que tiene es una propuesta que el cliente vuelve. Entonces, desde el punto de vista del marketing, tenemos que decir que es una alternativa, que es un proyecto exitoso. Capri. El carrito Alba, puede ser. Totalmente. Entonces, hemos desarrollado diferentes opciones que las vamos a mirar desde algunos de los modelos que nosotros estamos planteando acá. Disponible para el servicio, aprendizaje, competencias distintivas alcanzadas y la entrega de un servicio de clase mundial. Una sola cuestión que yo después, si a ustedes les interesa, yo se los puedo remitir, pero digo, cuando uno habla de segmentación, hay tres herramientas de las muchas que existen en el marketing, pero nosotros tenemos la segmentación, la diferenciación y la conjunción de ambos conceptos nos da el posicionamiento. Entonces, si nosotros planteáramos que diferentes segmentos hechos de diferentes criterios y tratáramos de cruzarlo en una matriz de doble entrada con los elementos diferenciales, podríamos decir que hay diferentes tipos de situaciones. Podríamos decir en primera instancia que tenemos una propuesta de cobertura total del mercado, cuando cubrimos los diferentes segmentos a través de varios atributos. Entonces podemos decir que hay un negocio que atiende a todo el mercado. Podemos plantearlo, después vamos a dar algunos ejemplos. No en el caso de la gastronomía, pero podemos decir que hay productos que tienen varios atributos y que llegan a múltiples sectores del mercado. Podemos plantear la leche en sachet o en brick, porque refresca, porque es nutritiva, porque es un complemento saludable. Reúne varios requisitos y atiende a múltiples segmentos del mercado. Entonces tiene una propuesta de cobertura total del mercado. También tenemos otras opciones, que es que un segmento de clientes, que tenemos que un producto tiene varios atributos y está orientado a múltiples segmentos del mercado. Podríamos decir que
El caso del gallego, el caso de Barloa, es decir, tiene una propuesta que le encuentran varios atributos. Yo he trabajado, por ejemplo, he hecho algunas investigaciones con algunos alumnos respecto de la gastronomía, y tenemos que en el gallego, o en el tierrada, entonces tenemos diferentes grupos, segmentos de clientes que reconocen algo en particular, Algunos el sabor, otros la cantidad. Entonces, eso es una especialización en producto. Cuando en realidad un grupo de clientes, cuando yo me especializo en un grupo de clientes, como podría ser ropa femenina, o ropa de personas de mucho peso, o ropa de niños, o ropa de chicos que tienen un determinado estilo estético, que muchas veces este estilo estético tiene que ver con los gustos musicales, estoy especializado en clientes. Entonces, lo que vamos a decir es, algunas de estas propuestas probablemente no hayan avanzado en la etapa, no han evolucionado en la calidad y en la variedad de los servicios, pero han identificado un grupo de clientes que atienden exitosamente. Yo no podría decir que, por ejemplo, el Barloa no tiene una estrategia de marketing. Claramente la tiene. Puede ser que no esté explícita o no esté escrita en ningún lado, pero la estrategia la tiene. Y la tiene, creo que todos estos lugares que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque tienen una relación de largo plazo con el cliente. Todos ellos. Aunque no lo sepan, o no es que no lo sepan, aunque no esté explícito en un manual del marketing o en un manual de marca, sí es cierto que todos tienen una relación y entonces están cumpliendo con los paradigmas o con las exigencias del marketing. Es decir, una relación de mutuo beneficio de largo plazo con los clientes. Lo primero que vamos a decir es que muchas de estas propuestas gastronómicas que han surgido como pequeños emprendimientos, digo, propuestas gastronómicas como podría ser cualquier otro tipo de servicio, hace un conjunto de operaciones básicas. No es que apuesta a una lista de 35 comidas o 35 platos internacionales. No. Hace una serie de operaciones básicas. Muchas veces se caracteriza por una actitud, responde a los reclamos de los clientes o a las solicitudes de los clientes. No hay un proceso de investigación, no se investiga. Entonces, vamos prestando atención y vamos tratando de caracterizar, vamos configurando nuestra propuesta en función de los reclamos que nos plantean. Las organizaciones que están disponibles para el servicio no se plantean la transformación del paradigma de los gustos del consumidor, sino solamente se plantean en responder a algunos requerimientos que tiene el cliente. Y básicamente la preocupación más importante es evitar errores. Si me comprometo a entregar el pedido que no supere los 25 minutos, no supere los 20 minutos, es decir, es un paquete básico de servicios. Entonces, esta estrategia nosotros la vamos a denominar como la estrategia de está disponible para el servicio. Es una opción básica. Hay muchas organizaciones que se han estabilizado en eso y tienen una propuesta sólida con los clientes. No obstante ello, podemos decir que hay otras características que también a veces se minimiza la inversión tecnológica, no hay una infraestructura de tecnología, no hay sistemas de información que acompañen, hay un modo muy básico de atender los reclamos. Buscamos énfasis fuertemente en el costo. No hay un servicio altamente personalizado. Muchas veces la capacitación es mínima, la rotación del personal, especialmente de los que atienden, es muy alta, y no hay una apuesta que el empleado tenga
una carrera dentro de la organización, mucho menos que apueste al esfuerzo adicional. Es decir, estamos con un paquete básico de servicio. Esta estrategia es la que se denomina la estrategia de disponible para el servicio. Si nosotros pensáramos esta estrategia y lo pensáramos en un servicio de consultoría, tendríamos que definir cuáles son las características. Normalmente, estas estrategias están acompañadas por un precio bajo. No se caracterizan cuando uno está disponible para el servicio con una estrategia de que se cargue una alta atención al cliente. Una etapa siguiente en la prestación de los servicios es cuando cuando empieza a llover. Es decir, llega la competencia y llegan los problemas. Entonces, ahí hay una actitud de reacción, una actitud reactiva de las organizaciones en donde tratan de cambiar la propuesta. Es decir, estoy solo, presto los servicios básicos, no me preocupo demasiado por mantener una estrategia de diferenciación o de mejoramiento o de calidad, un proceso de mejora continua, sino insisto, hay organizaciones que han pasado muchísimos años a lo largo de la estrategia anterior y no se plantean pasar a otra estrategia. También es cierto que la ecuación de costo-beneficio para el cliente es muy conveniente. Como muchas veces la llegada de la competencia, cambio de algunos paradigmas de consumo, hace que empezamos a pensar en algún otro tipo de estrategia. Entonces, empezamos a buscar, pasamos del marketing táctico a un marketing más de naturaleza estratégica y empezamos a pensar en qué opina el cliente, qué es lo que demanda el cliente, qué otras cosas nosotros podemos complementar a la prestación del servicio que estamos haciendo. Y entonces en esta etapa las empresas buscan a cambiar el enfoque de prioridades y pasar a controlar un enfoque de mejora, un enfoque basado en los procesos, y se trata de empezar a incentivar y monitorear el desempeño. Es decir, tratamos de empezar a aprender, evaluar y mejorar nuestros procesos de progreso. Entonces, ya hay una actitud distinta y entonces lo que estamos tratando es de mejorar los niveles de satisfacción del cliente porque hay competencia y porque de alguna forma nosotros la tenemos que empezar a resolver y tenemos que empezar a mejorar esa performance o mejorar ese desempeño. Esa es la etapa de aprendizaje. Hay muchas organizaciones que están en un proceso que trata de mejorar y tratar de trabajar para la mejora y para tener mejores posibilidades de competir exitosamente. Muchas veces la tecnología, los sistemas de información la empresa descubre que son un aliado que permite la reducción de costos, permite la automatización de procesos y permite, en definitiva, lograr eficiencia operativa sin resignar la eficiencia o la eficacia comercial. Entonces, empieza a encontrar las respuestas a la competencia, empiezan a buscar una diferenciación a partir del uso de herramientas tecnológicas, las TIC, software, automatización de procesos. Eso es lo que nos permite pensar en una etapa. La taxonomía es la etapa del aprendizaje. Después hay otras empresas que ha dominado el servicio básico y comprende los desafíos, las implicancias de las operaciones actuales. Comprende que no alcanza con lograr un parámetro de éxito, sino que la complejidad implica múltiples parámetros de éxito. No solo nos evalúan por el servicio, en la actividad comercial, nos evalúan por el ambiente, nos evalúan por los precios, nos evalúan por un montón de parámetros que es complejo satisfacer. Entonces, la orientación está
nos enfocamos, nos orientamos a garantizar la experiencia del cliente. Empezamos a trabajar en lo que nosotros dijimos como, por ejemplo, el modelo de seducción, que era, trabajamos en transmitir indicadores tangibles, tratamos de trabajar en todo lo que es el personal de contacto, nos preocupamos del boca a boca y fundamentalmente nos preocupamos en la sincronización de las diferentes corrientes operativas de trabajo a través de sistemas de información y a través de buenos modelos de gestión. Entonces, las empresas empiezan a tener una alta performance a partir de un modelo de gestión mucho más complejo, mucho más eficaz, que busca incrementar permanentemente los niveles de satisfacción de los clientes. Y acá no es solamente pensarlo en términos de una serie de medidas, sino lo que buscamos es no solo capacitar al empleado para el puesto, sino lo que estamos planteando es capacitar al empleado para la organización, las tareas del puesto, sino comprometerlos con la misión. Es decir, la misión es una herramienta de capacitación en estos casos, porque lo que buscamos es el alineamiento no solo con el jefe, sino lo que estamos buscando es el alineamiento con la organización, con los propósitos, con la estrategia de diferenciación, con el abordaje más integral y sistemático de nuestros clientes. Entonces, le damos alternativas al cliente, no le decimos que solamente esta opción, le damos posibilidades para mejorar su nivel de los niveles de satisfacción del cliente, y fundamentalmente acá el liderazgo empieza a tener una tarea, una función muy importante. Entonces los gerentes tienen que tener una actitud de construcción, no una actitud de naturaleza transaccional con sus empleados, sino una actitud, un liderazgo de tipo transformacional, es decir, apostar al desarrollo del equipo. La diferencia entre este estadio, que son las competencias distintivas alcanzadas, y las iniciales, es básicamente el tipo de cliente y el tipo de servicio que yo estoy llevando adelante. Yo no puedo decir que alguna de las empresas que nosotros hemos mencionado inicialmente, que pueden estar entre aprendizaje, y un segundo voy a aceptar a Pablo. Hola, Pablo. Entonces, yo no puedo decir que esas pequeñas organizaciones no estén haciendo marketing, porque sí lo están haciendo y sí lo demuestran con los resultados, porque hay clientes que están satisfechos y con altos niveles de lealtad. Ahora, la verdad que entre una y otra lo que estamos hablando es que cada una se orientan a mercados distintos y tienen desafíos distintos. Entonces, el rol del líder en las organizaciones de servicio que tienen competencias distintivas alcanzadas es distinto. El líder es un constructor, es un facilitador, un orientador, un formador de trabajadores, a diferencia de las organizaciones que están disponibles para el servicio. Acá no es bueno ni malo, es un grado de evolución y un grado de desarrollo que es totalmente distinto. Pero también tenemos organizaciones que están en la cúspide, organizaciones que se caracterizan porque tienen estándares de servicio, altos estándares de servicio comparados con criterios sumamente exigentes. Entonces, las operaciones no solo deben sobresalir continuamente, sino que los trabajadores deben convertirse en referentes, en veloces aprendices y adaptarse a los cambios continuos que existen en la demanda. Existen en el mundo, y en nuestra provincia también, organizaciones que tienen altos estándares de servicio comparados con las mejores organizaciones en el mundo. Y no se da en un sector, se da en muchos. Obviamente, el servicio que se ofrece de la gastronomía en un grupo de restaurantes, de los cuales ustedes han mencionado algunos, pero también
que se ven en la actividad, en el turismo, también podemos decir que eso ocurre y tenemos altísimos estándares. Entonces, las empresas que ofrecen un servicio de estas características buscan corromper el molde, buscan repensar y hacen cosas que la competencia les cuesta imitar. No solo tiene que ver con la copia o el benchmarking, sino tiene que ver con estrategias que hacen repensar o recrean la forma de satisfacer algún tipo de necesidad. Todas estas son organizaciones que tienen una diferente combinación de estrategias de eficiencia operativa y eficiencia del marketing. Todas construyen un equilibrio y, en definitiva, como especialistas en marketing, lo que vamos a evaluar que tengan con sus clientes una relación de mutuo beneficio y una relación sostenible y de largo plazo. Todas aquellas que lo hacen, podemos decir que tienen estrategias de marketing exitosas. Ahora, también les podemos decir es que muchas de ellas tienen diferentes combinaciones de estrategia operativa y estrategia del marketing. Y generalmente estamos hablando de empresas de clase mundial en donde tienen una estrategia de innovación permanente y una forma de diferenciación a partir de la generación de respuestas novedosas a nuevos problemas o a problemas tradicionales. Esto es básicamente las estrategias de servicio de clase mundial. Serían aquellas que están en la cúspide y cuyos empleados se transforman a lo largo del tiempo en mentores para transferir tecnologías, pero también transferir el aprendizaje a los nuevos integrantes. Entonces, lo que vamos a buscar es que cuando nosotros estamos llevando adelante una estrategia que tenga que ver con el desarrollo del servicio, podemos empezar por diferentes estadios. Algunas organizaciones han quedado parados en algunos estadios y eso en sí mismo no tiene nada de malo. Lo malo sería tener una mala ecuación con los clientes. En tanto en cuanto eso no ocurra, nosotros podemos decir que estamos alcanzando el objetivo y estamos por el buen camino. Ahora, la llegada de la competencia, la complejidad y en definitiva, cuál es nuestra propuesta de negocio, tiene que ver en qué lugar de las empresas que son prestadores de servicio o en qué etapa nosotros nos vamos a ubicar y nosotros vamos a ir desarrollando y vamos a ir potenciando nuestra estrategia. Hola, Pablo. Hola, Rubén, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás vos? Bueno, ahí estamos. Bien, acá estamos trabajando con un poquito de diferentes mezclas de servicios y ahora buenísimo. Un poquito de precios. Ajá. Y bueno, y tiene que ver con los desafíos que se presentan a las organizaciones de servicio, que no son pocos y que son y creo que algunas de las situaciones que hemos tenido y que hemos enfrentado desde la pandemia también podríamos analizarlas de los lugares o las propuestas que han desarrollado las empresas. Algunas han estado en servicios muy básicos que no han desarrollado otros atributos y han quedado bastante comprometidos en esta crisis. Exacto, sí, es un tema que, bueno, lo estamos charlando con los chicos porque la propuesta también tiene que ver con esto que estamos viviendo de pandemia. La propuesta práctica que les he presentado tiene que ver con este tema de la pandemia. Así que, bueno, se van a trabajar y se van a abordar y, bueno, vamos a empezar a ver qué sale. Yo iba a avanzar un poquito con precios. Bueno, ¿vas a seguir entonces un ratito más? Sí, un rato más voy a seguir con precios. Bueno, entonces, bueno, dale, seguí entonces con precios, yo me conecto
¿Cuánto más o menos calculas? Son 5:20. Sí, sí, cerca de las 6 yo voy a estar ahí. Ya va a estar terminando. Sí, calculo. Bueno, porque si no, bueno chicos, porque yo tengo a mi hermana un poco complicada, está en el hospital, así que Adelante. me tendría que estar yendo. ¿Por qué no generamos? Yo les he dejado a los chicos el mail y les he dejado también mi número de celular, así que nos organizamos de última para mañana, chicos, si pueden, y armamos la reunión mañana, ¿le parece? Delfina, Jorge. Sí, profe, yo no tengo problema. Sí, perfecto, ¿Tienen profe. compromiso para mañana? No, yo no. No, No. no hay ningún problema. Mañana a la siesta no hay drama. Listo, chicos, entonces, bueno, ya tienen mi número de celular, me mandan por ahí y ahí coordinamos, ¿les parece? Bueno, Y yo lo dejo con bueno. Rubén para que terminen con la clase, tranquilos. Bueno, Pablo, que se mejore todo y Listo. adelante. Dale, gracias Rubén. Chicos, nos vemos mañana. Saludos. Chao. Chao. Bueno, vamos a ver los precios. ¿Qué recuerdan de estrategias de precios que ustedes vieron en Marketing 1? ¿Se acuerdan de las estrategias de precios? ¿En función de qué podríamos fijar un precio? Una estrategia básica es, ¿cuál sería eso? ¿Cuál sería la más común? Supongamos el kiosco de la esquina de nuestra casa. Normalmente, ¿cómo fija los precios? Y se puede fijar por los costos, por la demanda. Ajá, muy bien. Una estrategia básica, es sumar costos fijos y costos variables, y sobre eso establezco un sobreprecio. Esa estrategia tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es la simplicidad. Es fácil hacerlo. Y tiene dos desventajas. Primero, que no tiene en cuenta el valor percibido por el cliente. Y en segundo lugar, hay una cuestión importante que es no tiene en cuenta el precio de la competencia. Esto es lo que nos pasaba aquí en Mendoza cuando íbamos a Chile y comprábamos productos a mucho menor precio en Chile que acá, básicamente productos de tecnología. ¿Cuál era el problema? Y que lo que yo establecía no tenía en cuenta la valoración de precios que me hacía mi cliente y tampoco tenía en cuenta la competencia. Eso es una de las formas más tradicionales. De hecho, que no es la única, hay muchas otras. Hay una fijación que tiene que ver con la fijación económica de precios, es decir, precios que básicamente buscan tener un retorno en función del volumen o de la rotación que se genera. Tengo otras formas de fijación de precio que es en función de la competencia. Yo me paro enfrente de la competencia. Lo establezco, puedo hacerlo por encima o también puedo hacerlo por debajo. Hoy acá, por ejemplo, en el mercado de Mendoza, en el mercado de los helados, y hace muchos años, tenemos dos referentes que tienen estrategias distintas. Uno de esos referentes es Ferruccio Sopelsa. Ferruccio Sopelsa es un líder del mercado que establece precios de referencia. Y en el otro extremo tenemos probablemente a Grido, que también tiene una estrategia totalmente distinta. Entonces, ¿cómo puedo establecer mis precios? En función de la competencia. Hay muchos ejemplos de esto, en relación a McDonald's, muchos otros fijan sus precios. Si nosotros miramos y prestamos atención, la estrategia que sigue Mostaza tiene una estrategia que tiene que ver de pararse o definir sus estrategias, sus precios, en función del líder en ese sector, que es McDonald's. También tenemos la fijación psicológica de precios, que fijamos en función del precio. Hay dos variantes en este caso. Una es los precios, los famosos 9.99, 199, 299, porque hay una teoría que la persona mira generalmente las primeras cifras para analizar, para evaluar los precios, o también dentro de la variable psicológica, dentro de los precios psicológicos tenemos los precios de lujo, es decir, el precio como símbolo
de un posicionamiento, es decir, un Rolex President que sale 70.000 euros, se establece y vende no solo un reloj de alta tecnología, sino que vende imagen, integración a grupos de referencia, un montón de conceptos. Entonces, lo que vamos a decir, también hay otra forma de fijación de precios que es en función del valor percibido. Entonces, muy común en muchas actividades, algunas pequeñas, no muchas, pero algunas empresas de la viticultura usan mucho los paneles de cata, los paneles de cata ciegas, y comparan vinos propios y de la competencia de diferente valor y tratan de posicionar y tratan de identificar cuál es el nivel de valoración que tiene que tiene el cliente respecto de sus productos. Es muy común que entre vinos, supongamos, de 1.000 y 2.000 pesos, pongamos un vino que normalmente es un precio muy inferior y que está en Damajuana. Entonces, ahí está. Chicos, los que no han registrado la asistencia, por favor, háganlo en el chat. Entonces, lo que vamos a decir es que son diferentes estrategias de precios. Ni una es buena ni es mala en sí mismo. Lo que estamos diciendo es que el precio como tal ha tenido una serie de paradigmas que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Cuando al principio fueron evolucionando los conceptos a la hora de establecer políticas de precios. Todas estas que estamos mencionando son ejemplos o tipologías de precios que surgieron durante esa etapa. Fueron evolucionando los precios. Pero la tecnología ha puesto en discusión nuevamente todos esos procesos. Un proceso que se parecía, que estaba totalmente, el regateo, que estaba totalmente olvidado, la tecnología lo vuelve a existir con método de negociación y las formas a través que influye a la hora de la prestación de la fijación de precios. Es decir, las mismas organizaciones que no fijan un precio y que reciben ofertas por parte de los clientes o los potenciales compradores, es un criterio que ha hecho poner en discusión los precios. Finalmente, en relación al precio, siempre quiero mencionar cómo podría, o como muchos pequeños vendedores o vendedores en determinados rubros, que no necesariamente un precio de referencia, llevan adelante un proceso de negociación. Siempre recuerdo que un vendedor de autos decía, generalmente publicaba, tradicionalmente, lo hacía habitualmente, publicados de los diarios impresos, el domingo a la mañana. Entonces su trabajo era estar el domingo a la mañana en la puerta de su casa, viendo a la gente que iba a ver el auto que él vendía. Y tenía una forma de negociar que era la siguiente. Cuando alguien se bajaba y le preguntaba cuánto sale, él le cambiaba la pregunta y le decía, ¿cuánto ofreces vos? Es decir, no hay solamente una forma de establecer los precios. Insisto, quizás uno de los efectos o de la falta de profesionalidad más evidente que se da en torno a las estrategias de marketing se empiezan a hacer evidentes a la hora de fijar precios. La fijación de precios no es solamente para saber los precios, yo tengo que saber cuáles son mis costos. Tengo que saber los marcos de referencia de la competencia, cuál es la valoración del cliente, cómo funciona la valoración psicológica del cliente en relación a algunos atributos. Insisto, el precio junto con la distribución quizás son los dos de los aspectos que más cambiaron
en los últimos tiempos. Entonces, lo que vamos a decir es que el precio como tal es un tema complejo y que requiere muchísimo trabajo y muchísima profesionalización para poder llevar adelante una estrategia exitosa. Si a cualquiera de los clientes habituales de las diferentes propuestas gastronómicas que mencionamos al principio y le preguntamos cómo son los precios, quizás los van a considerar como aceptables, razonables y equilibrados con los servicios. Y probablemente el precio que pague un consumidor en la Marquillana, en el Gallego, en Tierrada, en Don Mario o en Montecatini sean distintos. Quizás una persona puede ir a los diferentes lugares y está dispuesto a pagar precios distintos por una comida, porque hay un paquete de atributos distintos y el cliente los demanda en función de sus deseos y necesidades. Entonces, le vamos a decir, el proceso de fijación de precios es complejo, no es una decisión y se requiere muchísima profesionalización. Entonces, lo primero que vamos a decir, y tal como veníamos mencionando, es que los costos totales del cliente incluyen algo más que el costo monetario. Involucran otro tipo de clientes, involucran otro tipo de costos que tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con la energía. Hay costos psicológicos que reflejan el tiempo y también los problemas que tiene el cliente a la hora de cambiar de un producto. Yo no sé si ustedes consumen aperitivos como el Fernet. ¿Alguien de ustedes lo consume? Aperitivo, Como el Fernet. no, yo Fernet no, pero otros sí, pero alguno de esos. Bien, muy bien, muy bien. Más tranqui. No, está bien, pero ¿algunos consumen Fernet de los chicos? Yo creo que sí. Bueno, bien. Yo les voy a contar, no les voy a preguntar a ustedes, pero yo les voy a contar lo que me decían mis alumnos del Valle de Uco. Yo les preguntaba por qué consumían, qué Fernet consumían, qué marca. Y bueno, me decían la marca tradicional, que es Fernet Branca, ¿cierto? Entonces me decía, ¿por qué consumí Fernet Branca? Entre las muchas respuestas que se repetían, una de las más comunes era que me decía, no me hace doler la cabeza. Es decir, el consumidor de esto estaba dispuesto a pagar un costo monetario mayor porque el hecho de consumir la competencia, él consideraba que tenía otro tipo de costos. Entonces, frente a los costos que tiene el cliente, el monetario no es el único. También es la accesibilidad y la facilidad para adquirir un producto. A veces un producto nos puede gustar, nos puede parecer un precio razonable, pero quizás nos demore mucho en recibir el producto, o tenemos que, esto implica un esfuerzo muy significativo. Entonces, lo que vamos a decir es que el costo monetario es el precio. Acuérdense que el precio es una contraprestación, es la cantidad de unidades monetarias que voy a gastar para comprar un producto. Pero no insisto, ese no es el único costo. Después tenemos también costos de tiempo. A veces la adquisición de un producto implica mayores tiempos que otros. Entonces esto empieza a tener un precio. La diferencia entre viajar en el sistema de transporte público y viajar en un taxímetro tiene que ver muchas veces también con el tiempo y tiene que ver con otros costos que también que el cliente los considera a la hora de adquirir un determinado producto. También la energía, a veces adquirir ciertos productos nos lleva un desgaste sustancialmente mayor. Es decir, tenemos que aplicar muchísimo más energía para encontrarlos, algunos que otros. Entonces forman parte del costo del producto. Todo eso hace que todo lo que es
la comercialización de intangibles, entre ellos los seguros, hace fuerte énfasis en los costos psicológicos que implican no tener un seguro de vida. Es decir, no pensar en la familia si yo no lo contrato. Es decir, mi costo de no comprarlo es olvidarme que si yo tengo un accidente, mi hijo, mi esposa o quien fuere, no va a quedar totalmente desamparado o desamparada. Entonces lo que estamos diciendo es, en todo esto, el cliente también incurre en una serie de costos psicológicos. También a la hora del Fernet, en las investigaciones que se hacen, es muy interesante decir que, o también en el champán, especialmente, si yo compro un champán, lo compro 3 veces al año, la verdad que el día que lo compre quiero comprar algo que sea bueno. Es decir, es un costo psicológico, no es de otra. Entonces, ¿con qué vamos a comparar el costo? Lo vamos a comparar con el valor. Es decir, el valor total va más allá del valor del producto, asimismo incluye el valor del servicio, el valor personal y el valor de la imagen. Fuertemente el valor de la imagen está considerado en la estrategia que voy a seguir. Entonces, lo que vamos a decir es que el cliente, vamos a ver que el valor total del cliente va a ser comparado con el costo total. Ahora, ese valor total tiene que ver con el valor del servicio, el valor personal, el valor de la imagen y el valor del producto. Entonces, el valor del producto es el valor asignado por el cliente al producto. Es decir, si yo digo que me digan 5 características de ese Fernet, de la cerveza, de viajar en taxi, de una bicicleta o de un recital, ese es el valor asignado por el cliente. Es el beneficio que a mí me genera adquirir ese producto. Yo tengo relojes de un desempeño muy similar, por lo menos ahora a dar la hora, y entonces tengo valores inherentes y tengo valores que los encuentro en todos los productos y valores diferenciales o elementos diferenciales que solamente tengo. Entonces es eso, esa construcción que hace el cliente del valor, de los beneficios que encuentra un producto. Pero no es, el valor del producto no es solamente lo único que uno encuentra. Además tiene el valor asignado al proveedor del servicio. Es decir, lo importante que es ir a un negocio y que a nosotros nos escuche y nos respeta. La existencia todavía también de mucho del comercio de barrio que compite, o que no necesariamente compite, pero que está en cercanías de un hipermercado, tiene que ver con esto, asistente al trato y al diálogo en un ambiente sociable. Entonces hay un valor personal que también forma de la valoración que nosotros hacemos. También, por ejemplo, el valor personal hay una situación que hoy ha sido puesta en discusión por la pandemia de COVID, pero ¿qué es mejor? ¿La educación presencial o la educación a la distancia? Bueno, es básicamente una valoración que se hace. Los dos modelos son exitosos, el de educación a la distancia y el de educación presencial. Bien. Hay una valoración, hay algunos que se orientan más a un modelo que a otro. Y esto tiene que ver con una valoración que se hace en ese sentido. Después tenemos el valor de la imagen, es decir, la construcción simbólica que yo hago acerca de un producto. Es decir, ¿qué me genera ir a un lugar en donde el jefe de la clínica sea, por ejemplo, Saldívar, sea Guerrero, sea de Ciabín, pero que probablemente no van a ser los que me operen? Entonces, lo que vamos a decir, estoy aprovechando para cosas aquí. Entonces, lo que vamos a decir es que el valor
el cliente le va a asignar a la imagen, a la construcción simbólica, si ustedes quieren, a la marca, a elementos distintivos que no son tangibles, también forman parte de la valoración que la persona hace. Entonces, a la hora de evaluar un producto, el cliente va a comparar el valor total menos el costo. Si el valor total en su percepción es menor que el costo, el producto es considerado caro. Ahora, por el contrario, si el valor total es mayor que el costo, influye la percepción del cliente es que es un producto que debería ser consumido o podría ser consumido. Entonces, las consideraciones respecto al cliente, el costo, la demanda, la competencia, las actividades, el producto, aspectos legales. Digo, si yo dije que el precio es complejo y es complejo la definición de precios de productos tangibles, imagínense la complejidad y la profesionalidad que requiere la definición de precios en los servicios. Entonces, implica un montón de cosas y implica un montón de aspectos. Entonces, la fijación de precios no finaliza hasta después de proporcionar los servicios. El consumidor experimenta incertidumbre en lo concerniente al precio. Por ejemplo, los servicios profesionales, médicos, abogados. ¿Cuánto me va a salir al final del tratamiento? ¿Cuántas veces yo tengo que venir? ¿Cuántas veces? ¿Cómo me va a cotizar el abogado los servicios de asesoramiento? Por hora, por dictámenes, en función del valor de la demanda. Entonces estoy tratando de determinar eso. Dado que el servicio no tiene un costo de los servicios vendidos, como el caso de los productos, es complejo su fijación. Y no se puede usar una basada estrictamente en el costo. Entonces tenemos que empezar a trabajar un montón de cuestiones. También tenemos que decir que muchas industrias se comercializan por una relación de costos fijos, no resultan del cliente, es decir, hay altos costos variables, es decir, cuando hay una composición de muchos costos fijos, a veces los costos variables, lo que empiezan a tener también un rol importante. El ejemplo es de las bandas negativas de las líneas aéreas. Eso es un ejemplo. ¿En qué consiste? En que si la empresa salva los costos variables y algo de los costos fijos en esos puntos muertos, ya es negocio. Esto fue uno de los motivos que se utilizaron las líneas aéreas a la hora de fijar lo que se denomina las bandas negativas. La producción masiva de economía de escala, es decir, debido a las características de inseparabilidad y la naturaleza predecida, mayores niveles de actividad no generan a veces ventaja en costo. Es decir, lo que yo pierdo porque el cliente no vino, no lo puedo recuperar. No es como yo vendo un producto, perdón, si no lo vendo hoy, lo voy a vender mañana. No, como hemos dicho, es totalmente imposible determinar el costo, es imposible comercializar un servicio una vez que pasó el tiempo para el cual estaba previsto. El típico ejemplo es cuando nosotros vamos a una consulta del médico, si nosotros no estamos y el médico perdió el tiempo, y eso ya no se puede recuperar. O sea, hay dos consideraciones respecto a la demanda. Es elástica cuando al variar su precio en un determinado porcentaje, las cantidades demandadas varían en un porcentaje mayor. El bien tiene una demanda de elasticidad unitaria cuando al variar el precio varían las cantidades demandadas en una proporción similar. Y el precio tiene una demanda inelástica cuando hacia al variar el precio en un determinado porcentaje, las cantidades demandadas disminuyen en un porcentaje menor. Entonces, lo que quería llegar era a que viéramos esto, que es lo más importante.
¿Cuáles son las estrategias de fijación de precios? Vamos a tener 3 al respecto de los servicios. Si yo tuviera que decir el mercado del Fernet, ¿cuáles son los actores más relevantes? A ver, cuéntenme. ¿Quiénes son los actores más relevantes en el mercado del Fernet? Bueno, no están escuchando. Bien, entonces vamos a pensar que la estrategia de fijación de precios en los servicios vamos a tener 3 criterios fundamentales. La fijación de precios basados en la satisfacción, la fijación de precios relacional y la fijación de precios por eficiencia. Si nosotros decimos que el mercado del Fernet tiene precios basados en la marca, en la diferenciación, como puede ser Branca, o tiene precios basados o precios bajos con algunas de las otras marcas conocidas, no sé cuáles están ahora, Vitone o 1882. En la fijación de precios basados en la satisfacción, que vendríamos a decir es una fijación que tiene como elemento central el beneficio que genera, es decir, cobre a los clientes por los servicios que realiza en lugar de cuotas de membresía. Por ejemplo, un gimnasio puedo cobrar una tasa fija que el cliente paga y el proveedor asume el riesgo de los excesos de uso que pueda tener. El típico caso de los tenedores libres. Es decir, yo establezco una tasa plana, una tasa fija, independientemente de la cantidad de uso que la persona le haga al servicio. La otra opción es cambiar el criterio y basar el precio en los beneficios, es decir, cobrar en función de la cantidad de consultas o cantidad de uso que yo haga de una determinada actividad. Este también es lo que ha utilizado la industria de la aeronavegación comercial, donde una tasa fija solo por viajar. Quiero mejor asiento, quiero llevar más equipaje, quiero comer, quiero tener prioridad a la hora de viajar, empiezo a cobrar una combinación, pero tiene que ver con la satisfacción, con la cantidad de servicios que yo estoy usando. Hay una segunda estrategia que tiene que ver con una cuestión relacional. Entonces, establezco los precios de los servicios en función de los contratos a largo plazo. Es decir, uso contratos a largo plazo, uso paquetes corporativos y la agrupación de precios en ventaja al comprar por más de un servicio. Sumo servicios y hago un paquete o establezco algo a largo plazo. Normalmente esta es la estrategia utilizada también por las grandes prestadoras de servicios de consumo masivo, como puede ser la televisión, la telefonía e internet, que hacen contratos de largo plazo porque apuestan que durante un determinado tiempo uno no se puede dar de baja, en el caso de la telefonía, cuando está asociado a un aparato, o agrupaciones en donde hago alianzas estratégicas o sumo diferentes servicios para ofrecer un determinado precio que tiene que ver, que está basada en la relación que tengo con el consumidor. Y la tercera estrategia de fijación de precios tiene que ver con los precios de eficiencia. Su propósito es atraer a clientes preocupados por la economía, clientes preocupados por el costo, clientes que buscan el mejor servicio, pero al menor precio. Es decir, el típico caso que en un tiempo se dio de los precios corporativos de cine o los precios corporativos en general. Busco que un paquete está basado en el volumen. Se parece a la estrategia de los Fernet de bajo precio que buscan un consumo de menor precio,
pero de alta cantidad. Bueno, básicamente esto es lo que nosotros vamos a ver como precios a la hora de definir estrategias para los servicios. No hay una correlación directa entre precios de servicios y precios de productos. El servicio tiene una naturaleza que es distinta y requiere una mirada distinta desde la fijación de precios. En virtud de lo cual, en virtud de ello, nosotros tenemos que ajustar una mirada desde el marketing a la hora de cómo vamos a fijar los precios. Creo que estamos viendo podría servirnos no solo para pensar o repensar nuestra estrategia de inserción profesional, sino que además ustedes ya estarían en condiciones de empezar a trabajar con armado de planes de marketing de servicios profesionales para muchas profesiones. Es decir, ya están en condiciones de establecer un modelo de satisfacción que tiene que ver con el modelo de satisfacción, trabajar los desafíos que tiene que ver que se hacen desde el marketing para encontrar problemas propios de los servicios, que fue lo que vimos en la clase anterior. Vemos cómo podemos evolucionar en la gestión de los servicios, en la maduración de las propuestas para el consumidor, y hoy hemos visto lo que tenemos que ver cómo podemos hacer para la fijación de precios. La clase que viene vamos a ver todo lo que tiene que ver con la comunicación de los servicios, cómo hacemos, cómo formulamos estrategias para mejorar el aspecto de la construcción y de la interacción y de la relación desde el punto de vista comunicacional con el cliente. Bueno, chicos, básicamente les voy a subir un material adicional y les voy a subir algunos videos para que vayan viendo cómo mucha de la publicidad que tiene que ver con el servicio se formula desde el concepto del modelo teórico que nosotros estamos desarrollando y que nosotros estamos viendo.